les pido que inclinen sus rostros y vengamos delante de la dulce presencia de nuestro Padre Celestial. Amado Señor, digno eres de toda gloria y de toda alabanza. Tú eres nuestro Redentor, nuestro refugio, nuestra roca. Y te rogamos, Padre eterno, te suplicamos, Padre, que el mensaje de hoy nos recuerde quién eres tú. Nuestro Señor, el creador de todas las cosas que existen y también el autor y consumador de la salvación. Nuestras vidas, Señor, ahora en Cristo te pertenecen completamente. Y te rogamos, Padre eterno, que tú nos capacites para vivir en este mundo. En un mundo que pretende ser indiferente contigo, en un mundo que vive en oscuridad y que pretende ignorarte. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como una unidad, Señor, de la gran iglesia en todo este mundo, a enfrentar las dificultades, Señor, de este mundo de manera piadosa. Y recuérdanos que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, Señor, tú estás en medio de nosotros. En ningún momento tú te has olvidado de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Ayúdanos también, Padre, que en este momento de la predicación solamente tu nombre sea exaltado y el hombre empequeñecido cada vez más, Señor. Que podamos ser edificados, Señor, en tu palabra, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amados hermanos, hoy en día estamos viviendo en una sociedad que está experimentando una crisis de valores. Y no creo que exista una persona del cual se desenvuelva en esta sociedad que ponga en duda esto. Estamos viviendo en un mundo que está en crisis. No porque hay rumores de una tercera guerra mundial, no por la inflación que está poco a poco apoderándose de Europa, no por una supuesta pandemia que ha dejado ya de afectarnos, no por todos los problemas que posiblemente estamos en este momento enfrentando. No, el mundo, nuestra sociedad está en crisis, en una crisis de valores morales. Y en gran parte esta crisis de valores que estamos viviendo es porque nuestra sociedad ha sacado a Dios en todos los contextos. La raza humana aborrece a Dios. No conoce a Dios. ¿Y por qué aborrece a Dios? Bueno, aborrecen al Dios verdadero porque aman su pecado. La palabra de Dios nos dice que esta ignorancia de la palabra de Dios es debido a la condición en la cual se encuentra todo ser humano. Se ha aislado de Dios. Eso nos dice la palabra del Señor en todo el capítulo 2 del libro de Efesios. Viven en oscuridad, en muerte. Y estas personas no tienen esperanza. Están perdidos, nos dice la palabra del Señor. Hace unos años atrás, aproximadamente unos 4 o 5 años, en el 2018, no puedo decir con certeza la fecha, se realizó una encuesta en Estados Unidos por 2 ministerios, uno de ellos muy conocido por nosotros, Ligonir, y otro ministerio del cual es el brazo de las publicaciones de la Convención Bautista del Sur. Estos 2 ministerios estaban buscando por medio de un estudio de campo la herejía más grande en Estados Unidos. Era una encuesta muy interesante.
¿Y cuál pensarían ustedes que sería esta herejía? La herejía más grande en Norteamérica. Los resultados del estudio fueron bastante interesantes. Llegaron a la conclusión en este estudio de campo que la herejía más grande en Estados Unidos es una negación de la depravación humana. Según las estadísticas, el 67% de la gente en este estudio dice que todo mundo peca por lo menos un poco. Pero la mayoría de la gente es buena por naturaleza. El 67% de las personas entrevistadas. Y un 40% dijo, Dios me ama por el bien que hago. Sigamos con la encuesta. Por otro lado, con respecto a la incapacidad del ser humano, el 16% dijo, la gente no tiene capacidad de volverse a Dios por su propia iniciativa. Ahí estamos bien. Pero el 84% dijo, claro que sí, tenemos la capacidad de volvernos a Dios. Básicamente ellos se sienten buenos. El 71% de los estadounidenses están de acuerdo en que un individuo debe contribuir a su propio esfuerzo para salvación personal. El 71%. Y el 64% de los entrevistados están de acuerdo en que una persona obtiene paz con Dios al tomar primero la iniciativa de buscar a Dios. Y después Dios responde con gracia. En pocas palabras, no conocen a Dios. En pocas palabras, no conocen al Dios verdadero. Entonces, amados hermanos, no debemos de sorprendernos a partir de este estudio de campo hecho hace unos 4 o 5 años en Estados Unidos, que el mundo tenga esa actitud hacia Dios. Ustedes podrán decir, hermano, pero eso es en Estados Unidos. Espérate, hermano, esto es una gran muestra de cómo está la sociedad occidental. Es posible que en Latinoamérica la situación esté peor. No crean que Latinoamérica está mejor en cuanto a estos hallazgos en este estudio de campo. No nos sorprendamos que el mundo diga que la Biblia, Dios, no tiene nada que decir, no tiene nada que opinar sobre la sociedad. No debemos de sorprendernos con estos estudios, hermanos, que nuestra sociedad diga de que la palabra del Señor no tiene nada que aportar a los dilemas morales de este mundo. Que el cristianismo es algo personal y que no tiene nada que ver con esta vida. Es decir, en otras palabras, ellos están diciendo, Dios no juega ningún rol, ninguna importancia en este mundo. Hasta tal punto que ellos dicen que no existe ningún argumento bíblico que sea válido para oponerse a grupos como la comunidad LGTBI, la eutanasia y el aborto. Es posible que estas palabras, porque van a estar en un video y no sé si al compartirlo puede ser que algunas redes sociales me lo eliminen, pero no estoy haciendo predicación para redes sociales. Nosotros lo hacemos para compartir, para esperar que el Señor pueda usar alguno de estos sermones y pueda bendecir a las personas que lo escuchen. Pero primariamente nosotros le predicamos a la iglesia del Señor. Según ellos, la palabra del Señor, Dios no tiene nada que decir, que opinar con relación al aborto.
según nuestra sociedad, estos son problemas o disyuntivas morales de las cuales la Biblia no debe de meterse en esto porque es algo privado. Esta idea de que Dios no tiene nada que decir sobre los problemas morales de la sociedad o lo que el cristianismo opine basado en la Biblia no tiene valor. Amados hermanos, esta idea, según las Escrituras, no puede prosperar. Esta idea del mundo, esta cosmovisión que tiene la sociedad, según las Sagradas Escrituras, no puede prosperar. Y en el pasaje de hoy vamos a ver que es imposible hacer que Dios se calle ante los dilemas y las necesidades espirituales de esta sociedad. El título de mi sermón del día de hoy es: El Señor está en medio de la tierra. Así que les invito a que abran su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 8 versículo 20 y vamos a leer hasta el capítulo 9 versículo 12. Vamos a leer un poco. Y dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: El Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga del agua. Dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insecto, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Así lo hizo el Señor. Y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto. La tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. No conviene que lo hagamos así, respondió Moisés, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Andemos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos, sacrificio al Señor nuestro Dios, tal como Él nos mandó. 28. Faraón dijo: los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayan muy lejos. Oren por mí. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificio al Señor. Salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo,
sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Y el Señor fijó un plazo definido y dijo: mañana el Señor hará esto en la tierra. El Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de los israelitas, ni un solo animal murió. Faraón envió a ver, y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomen puñados de hollín de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y producirá tumores que resultarán en úlcera en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón, y Moisés los arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Amén. Esta es la palabra de Dios. Amados hermanos, hay un principio en la Biblia que nosotros deberíamos de tener presente cada día de nuestras vidas. Un principio que deberíamos de pedirle al Señor que lo tengamos presente, que no lo olvidemos, porque esto nos ayudará a vivir como hijo de Dios en este mundo hostil hacia Dios, en este mundo difícil. Y este principio es: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Eso nos dice la palabra del Señor en el Salmo 24, versículo 1. La tierra es del Señor. Él es el creador. Y todo lo que hay en ella, no solamente lo creó, sino que todo lo que está en ella le pertenece al mundo. Y la palabra del Señor también es muy específica. Y los habitantes le pertenecen a Él. Este principio, esta certeza, esta convicción, hermano, es muy necesaria para vivir en nuestra sociedad. Ya sea que nuestra sociedad o mundo lo quiera aceptar o no lo quiera reconocer. Nuestro Dios está en medio de la tierra. Al Señor le pertenece este mundo. Él tiene el control soberano sobre todas las cosas. Esta convicción, esta certeza, amados hermanos, es necesaria para vivir un cristianismo genuino. ¿Por qué? Porque tú y yo existimos para hacer evidente este principio, para demostrarles a otros que nuestro Dios es el Dios verdadero, es el Dios creador de los cielos y de la tierra, y es también el autor y consumador de la salvación. Amados hermanos, esta certeza, esta convicción es fundamental en nuestras vidas para enfrentar las dificultades de esta vida. Porque en los momentos en los que nos parece que Dios no está a nuestro lado, en estos momentos donde tenemos dudas, en esos momentos en que nos parece que Dios no nos escucha nuestras oraciones,
Esos momentos donde nos sentimos solos, este principio es de gran ayuda. Dios no se ha apartado ni un segundo de nuestras vidas. Tenemos que recordar que Dios está en medio de nosotros y también en medio de la tierra. Así que, amados hermanos, le ruego al Señor que este mensaje pueda fortalecer nuestra fe, que este sermón pueda capacitarnos como iglesia, como hijos de Dios, como una unidad del cuerpo de Cristo, a vivir de manera piadosa en este mundo, en este momento de la historia que el Señor ha decidido que nosotros vivamos. En un mundo que cada vez más se aleja de Dios, que pretende ser indiferente hacia Dios, pero que es imposible que esto sea una realidad. Por mucho que el ser humano quiera ignorar a Dios y no quiera tomar en cuenta lo que Él dice, es imposible, amados hermanos. Porque Él es el creador, Él es el dueño de este mundo. Y todos los que habitan, dice el Salmo 24, ¿le pertenecen a quién? A Él le pertenece. Entonces, esta cosmovisión es difícil que prospere bíblicamente. Con la guía del Señor también y en dependencia del Señor, voy a explicar este pasaje y también le demostraré, amados hermanos, por medio de este pasaje que hemos leído, que este mensaje que encontramos aquí, que Dios está en medio de la tierra, sale de este texto. Y luego estaré presentando las aplicaciones que corresponden a este mensaje, las aplicaciones que podemos nosotros tomar para vivir nuestra vida delante del Señor. No te daré otras aplicaciones que no tienen nada que ver con el texto. No, mi meta es darte las aplicaciones necesarias. Podrán ser 2, 3, pero serán las aplicaciones que corresponden a este texto realmente. Así que iniciemos, amados hermanos, con nuestro pasaje. Recordemos, es muy importante que recordemos lo que está sucediendo, en qué momento estamos aquí en la narrativa de este libro de Éxodo. Estamos en medio de la plaga y hemos visto hasta el momento cuántas plagas, amados hermanos. Hemos visto 3 plagas hasta el momento. También debemos recordar por qué suceden las plagas. ¿Por qué Dios está enviando este juicio sobre Faraón y sobre los egipcios? ¿Cuál es el objetivo de las plagas? ¿Por qué fueron enviadas? Dios ha iniciado este juicio sobre Faraón y sobre todo el pueblo de egipcio porque va a liberar a su pueblo. Pero también va a demostrar por medio de esta liberación que Él es el Señor. Él es el gran yo soy. Si ustedes recuerdan en los capítulos anteriores, Dios conversa con Moisés y nuestro Señor le dice: yo soy el que soy. Yo soy el creador. Yo soy el creador de todas las cosas. Soy dueño soberano de todo lo que existe. Yo soy el principio y también el fin. Y el Señor le comisiona una tarea a Moisés. ¿La recuerdan? Le dice: Moisés, vas a sacar a mi pueblo con mano poderosa, para que sepa el faraón y todo el pueblo de Egipto que el Dios de los hebreos es el Dios verdadero. El Señor también nos ha comisionado a nosotros una tarea. El Señor también a cada uno de sus hijos, a la iglesia del Señor, nos ha comisionado algo, y es proclamar su evangelio. Y no existe, hermano, otro medio. No existe otro mensaje
por el cual el ser humano pueda conocer a Dios. Es el mensaje del Evangelio. Entonces luego vimos las 3 primeras plagas. Las 3 primeras plagas, amados hermanos, tienen un enfoque. Y el enfoque que tienen estas 3 primeras plagas que nosotros hemos visto es que no hay ninguno como el Señor. No hay ninguno como Él. No hay ningún Dios como nuestro Dios. Por ejemplo, si usted revisa el capítulo 8, versículo 10 de Éxodo, ¿qué nos dice? Mañana, respondió Faraón. Entonces Moisés dijo: sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Señor, amado hermano. Y también, si ustedes recuerdan, los magos trataron de entrar en una especie de competencia con el Señor. Trataron de imitar algunos milagros, algunas señales que Dios estaba haciendo, pero al final los magos no pudieron hacer la tercera y tuvieron que reconocer que este es el dedo de Dios. Eso fue lo que encontramos nosotros en nuestra tercera plaga que hemos estudiado. Ahora nos encontramos en la 4ª plaga. Y a partir de la 4ª, 5ª y 6ª plaga, el enfoque cambia. Ahora tenemos nosotros otro enfoque. Ya quedó claro en las 3 primeras que no hay ninguno como nuestro Dios. Pero ahora el Señor nos quiere hacer ver otro aspecto de su persona. Faraón ahora está yendo al agua. Versículo 20 del capítulo 8. La narrativa no nos dice, ¿verdad?, exactamente por qué el faraón estaba en el agua, en el río Nilo. La narrativa no nos dice que él estaba bañándose. Es posible que él estaba caminando, es posible que él estaba adorando al río Nilo, pero él se encuentra una vez más a Moisés y Aarón. Otra vez los pesados de Moisés y Aarón delante de mí. Amados hermanos, esto es de mucha importancia poder señalar de que el faraón estaba a la orilla del río Nilo, estaba en el agua. Veamos el versículo 20, que lo especifica. Y el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua. Esto mismo sucedió también en el capítulo 7, versículo 15, con la primera plaga. También vienen Moisés y Aarón al faraón cuando está el faraón yendo al agua. Capítulo 7, versículo 15 dice: preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? La palabra del Señor nos dice que en ese momento el agua del Nilo se convirtió en sangre. La pregunta, hermano, que le hacemos a este texto es: ¿por qué es tan importante abordar a Faraón cuando él va al agua? Ya es la segunda ocasión que se repite lo mismo. Bueno, según la cultura egipcia, el río Nilo era muy importante para esta civilización, para los egipcios, porque para ellos el río Nilo era un dios, era el corazón de Egipto, era el dios de la fertilidad, el dios de la prosperidad para ellos. De manera que si Moisés va a abordar a Faraón al agua, lo que le está diciendo es: Faraón, mira, ni siquiera tu principal Dios te va a proteger de mi Dios verdadero. Si tú crees que el agua del río Nilo te va a guardar, te va a proteger, ahí
nuestro Señor, nuestro Dios, también te puede hacer daño. Porque Él es el único Dios soberano. Y Él también está en el agua del río Nilo. Esta idea, amados hermanos, que continúa, es de mucha importancia en esta narrativa. Porque en ese momento también Moisés le dice al faraón: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero ¿qué encontramos, amados hermanos? Ahora en el versículo 22, vean en su Biblia, encontramos algo interesante en esta cuarta plaga. Y dice así: mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén. ¿Qué pasa con ese pequeño territorio? Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos. Este pedazo de tierra, este territorio pequeño donde habita el pueblo de Israel, no va a ser afectado. Y entonces la palabra del Señor dice que vienen una plaga de insectos. En algunas versiones encontramos que dice moscas. Esta es la cuarta plaga. Enjambres de insectos en todas partes. Pero hay algo diferente ahora en esta cuarta plaga. Y lo diferente que encontramos en esta cuarta plaga es que la tierra de Gosén, donde habita Israel, no va a ser afectada, no habrá insecto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no va a ser afectada? ¿Cuál es el propósito de esto, amados hermanos? Veamos nuestra Biblia. Podríamos nosotros un poco poetizar este pasaje. Nosotros podríamos un poco romantizar este pasaje. Y bueno, nosotros podríamos decir es que Dios va a guardar a su pueblo. Dios quiere evitarle problemas de insectos a Israel. No quieren que los dañes, que lo piquen, que lo muerdan. Dios no quiere incomodar a su pueblo. Pero en realidad, amados hermanos, ese no es el objetivo. Si nosotros queremos ser fiel al texto, encontramos que no es eso. Amada iglesia, siempre es importante recordar cuál es el objetivo de las plagas. Y cuando estamos nosotros en nuestra Biblia leyendo estas narrativas de las plagas, es importante recordar que el Señor quiere demostrar por medio de este juicio que Él es el Señor. Simple. Ese es el propósito. Él es el Señor. Él es el creador. Él es el sustentador. A Él le pertenece la tierra y toda su plenitud y punto, se acabó el argumento. Amados hermanos, no hay que darle mucha vuelta a esto. Y todo lo que está en el mundo, le pertenece a Él y a nadie más. Así que Él tiene mucho que opinar, mucho que decir acerca de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad está hecha ¿de qué? De seres humanos. ¿Y quién creó al ser humano? ¿Quién fue el que le dio aliento de vida a ese cuerpo? Dios. Entonces, aunque nuestra sociedad pretenda ignorar, callar a Dios, eso no es posible, amados hermanos. El versículo 22 nos da la respuesta, como les decía a ustedes hace unos minutos atrás. ¿Cuál es el propósito de esto? Leámoslo. Porque en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insecto. A fin, por favor, léalo y véalo con sus propios ojos. Como les digo, si nosotros quisiéramos poetizar el pasaje, si nosotros quisiéramos romantizar el pasaje, dijéramos otra cosa, ¿no?
El Señor quiere guardar, quiere cuidar, no quiere dañar a su pueblo. Pero el texto me dice a fin que sepas que yo, el Señor, ¿a dónde está? Estoy en medio de la tierra. Ese es el propósito. Esa es la idea. Si Dios puede separar a Israel, se va a hacer evidente con esta separación de que Él está en medio de la tierra, de que Él es el Dios verdadero. ¿Qué significa de que Él está en medio de la tierra, amados hermanos? La versión Reina Valera nos dice: yo soy Jehová en medio de la tierra. Y otra traducción, como la Nueva Traducción Viviente, que también me gusta mucho porque es muy clara, lo traduce un poco más claro, ¿no? Para nosotros. Y dice así: pero esta vez haré una sección con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá mosca. Y después sigue: entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. ¿Cuál es la idea? ¿Qué significa que Dios haga distinción entre pueblos en esta plaga? Bueno, amados hermanos, claramente significa que Dios tiene el control, no parcial, sino que Él tiene el control completo, absoluto, sobre todos los territorios. Claramente significa que si el Señor está en medio de la tierra, Él tiene el control completo, incluso tiene el control del corazón del faraón. Tiene también el control aún de este territorio enemigo de Egipto. Él decide qué sector, qué parte de Egipto haya enjambres de insectos, y Él también decide soberanamente que una porción, si nosotros viéramos el mapa, ¿dónde está Gosén? Es un territorio muy pequeño donde habita el pueblo de Israel, y Dios decide que este pequeño territorio no sea afectado por estos insectos. Se hace evidente que Él sigue siendo Dios soberano, nunca ha dejado de ser, que Él tiene autoridad, que Él tiene el poder también sobre Egipto. Faraón no puede pretender sacar a Dios de Egipto. Faraón no puede pretender simplemente decir: Dios no tiene control sobre mi reino. Dios no tiene control sobre Egipto. Y luego en la siguiente plaga, amados hermanos, esto se hace más evidente. Eso fue en la cuarta plaga. Y eso sucede también en la siguiente. Veamos nuestra Biblia. Capítulo 9. También vemos algo similar. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niega a dejarlo ir y lo sigue deteniendo, he aquí la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia ¿sobre qué? Ya no sobre las personas. El Señor es el dueño de todo lo que habita en el mundo, de los seres humanos, pero todo lo que vive y de todo lo que respira. Sobre los ganados, sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas
y sobre las ovejas. En otras palabras, Dios no solamente tiene el control sobre la tierra, sobre el territorio, Dios tiene el control sobre lo que habitan, sobre las personas que habitan en este territorio, pero también sobre los animales. Pero algo más, amados hermanos, los animales de Israel dice que no van a sufrir nada. Versículo 4 del capítulo 9. Y la palabra del Señor nos dice más adelante, si ustedes pueden ver el versículo 7 del capítulo 9 en su Biblia, vean el capítulo 9, versículo 7, que el faraón no estaba convencido de esto. ¿Y qué es lo que hace el faraón? Manda a ver. Manda a alguien a ver si esto es verdad. Y efectivamente, sobre los animales de Israel no pasó nada. ¿Para qué? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrar? Una vez más, la convicción que nosotros no deberíamos de olvidar, amados hermanos, y que es de mucha necesidad, de mucha importancia, que es fundamental para nosotros tenerla presente. Dios está en medio de la tierra. Dios tiene el control sobre todo el territorio, sobre todo el planeta, incluso de sus enemigos, sobre todos los animales y personas. Y ahora viene la sexta plaga. Y en esta sexta plaga se presenta también algo interesante. Moisés le dice, por orden del Señor, Moisés tiene que tomar hollín de un horno. ¿Saben qué es hollín? Ese polvo negro, ya que a veces incluso es un poco como ceniza y a veces se torna negro y un poco líquido. Esa costra, decimos en Nicaragua. Toma hollín, lánzalo al cielo y este se convertirá en polvo, en arena. Y esto se esparcirá, dice la palabra del Señor, sobre toda la tierra de Egipto. Y esto producirá ¿qué? Tumores, úlceras. La Biblia de las Américas dice forúnculos, es decir, llagas asquerosas, podridas. Pero lo interesante que en esta ocasión es sobre las personas y sobre los animales. Pero no solamente en la población y no solamente los animales fueron los afectados, sino que la palabra del Señor nos dice en el versículo 11 que también, ¿quiénes más? La Biblia es específica. A los magos, dice la palabra del Señor. Y los magos no podrían estar delante de Moisés a causa de los forúnculos, pues los forúnculos estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Aquí, amados hermanos, ya no es simplemente un territorio, ya no solamente son animales, es sobre todos, incluso sobre los extractos sociales. ¿Me van siguiendo? El pueblo de Egipto es afectado, luego son los animales, ahora aquí son personas, animales y también una élite, un extracto social de la cultura egipcia. Dios tiene el control sobre los gobernadores. Dios tiene el control sobre la élite de la sociedad. Es posible que los magos en las plagas anteriores no habían sido muy afectados. Es posible que los magos hayan dicho, bueno, somos algo especial. El Dios de los hebreos no nos puede afectar. Pero en esta plaga, aún los magos son afectados por estos tumores.
Amados hermanos, este pasaje nos está comunicando que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas y nadie se escapa de Él. Las personas se pueden ir a lo profundo de la mar y ahí el Señor lo alcanzará con su mano. El ser humano se puede esconder en las profundidades de la tierra y también ahí el Señor lo alcanzará. Del Señor nadie se escapa. No importa de qué élite o de qué extracto social la persona pertenece. Dios está demostrando que Él está en medio de la tierra. Y como lo decía anteriormente, aún y el corazón del faraón se puede escapar de su dominio. Después de 2 veces en las cuales el faraón, la Biblia nos dice que él endurece su corazón, su propio corazón. El versículo 12 de nuestro capítulo 9 termina diciendo: y el Señor endureció, Dios endureció el corazón del faraón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Hoy en día muchos podrán decir: hermano, este mensaje está bien para esas culturas antiguas, está bien para esas culturas místicas que se dejaban asombrar por lo que parecía sobrenatural o por este tipo de cosas que parecen milagros. Pero en estos tiempos ya esto no es así. En estos tiempos la ciencia está tan avanzada que lo explica todo, dicen algunos. Todo tiene una explicación científica. Hoy se dice que la ciencia puede hacer todo. Y esa es la magia de este mundo. Por medio de la ciencia, el ser humano ve sus señales, sus milagros. El mundo se jacta hoy que es más civilizado porque tenemos tecnología y que la inteligencia artificial resolverá todos los problemas del mundo, las enfermedades. Habrá más bienestar. El ser humano tendrá una mejor calidad de vida. Incluso ya no tendremos que manejar auto porque los autos se van a manejar solo. Solamente le decimos: ve a este lugar, y él va y se parquea solo, y también podemos ir estableciendo una charla adentro del auto. Esa es la magia, esas son las señales de este mundo. Estamos civilizados, no necesitamos a Dios que nos explique algo, no necesitamos su opinión. Su opinión o lo que la Biblia quiera decirnos no tiene cabida aquí. Nosotros tenemos nuestras verdades. Dios no cabe en nuestra sociedad, porque nosotros tenemos una mejor explicación para el mundo y para esta vida. Amada iglesia latina, en realidad las cosas no son tan diferentes de los tiempos de Moisés. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Señor está en medio de la tierra. A Él le pertenece el mundo porque Él lo creó. Todas las cosas. Dios creó a los egipcios, nos creó a nosotros. Las sociedades existen porque Dios creó al ser humano. El Señor tiene dominio sobre toda la población sin importar el extracto o clase. Porque todo ser humano finalmente, le guste o no le guste, rendirá cuenta ante el Creador. Un día sus rodillas se tendrán que doblar ante el Creador y sustentador de este mundo, el dueño y salvador de nuestras vidas, el dueño soberano de la tierra y también de sus habitantes. De manera que las diferencias entre Egipto y nosotros, esta sociedad posmoderna, realmente no son tan relevantes. Somos iguales. Esta sociedad también tiene sus dioses paganos, tiene sus magos, ciencia, tecnología, inteligencia artificial. Algunos pasan horas y horas en el chat preguntándole algunas cosas y ellos dan una respuesta muy coherente. Con esto yo no estoy satanizando esto.
No pretendo eso, pero no puede esto callar a Dios. Ahora la batalla se desarrolla en otras áreas. En vez del territorio egipcio, ahora esta batalla se desarrolla en el campo moral, en el terreno de la política. Y en vez de Faraón, tenemos gobiernos, legisladores, cortes constitucionales que aprueban el aborto, que aprueban el casamiento homosexual y lésbico, la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo relevante. No ha cambiado. Dios está en medio de la tierra. Y hago, hermano, mucho énfasis en esta convicción, porque es una convicción, no es una simple expresión. La encontramos en la palabra del Señor. Es un principio, es una certeza, es una convicción. Y las convicciones se abrazan, se integran en nuestro corazón, amados hermanos. El mundo puede pretender desterrar a Dios, puede pretender sacar a Dios de este territorio, de la sociedad, y decir: no, aquí Dios no tiene nada que decir, aquí Dios no tiene nada que opinar. Dios tiene que callar ante los valores o dilemas morales que nosotros hemos establecido, a tal punto que pareciera que Dios no tuviera autoridad, o como si la Biblia no tuviera nada que decir sobre estos temas que yo he mencionado anteriormente. Amados hermanos, lo que el faraón no entendía es que Dios es superior a todos los dioses egipcios. Nuestro Señor es superior a nuestras costumbres. El Señor es superior a nuestra visión del mundo y de todas las cosas. Y por eso Dios envió las plagas, para demostrar que Él tiene potestad sobre todo y no puede ser expulsado. Y por eso hizo esta distinción entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Y hoy nuestra sociedad se comporta de la misma manera, con la misma necedad. ¿Qué dices tú como cristiano? ¿Dios tiene algo que decirnos con relación a estos dilemas morales? ¿Cuenta la opinión de Dios? ¿O te has dejado abrazar por la ideología humanística? Dios sí tiene autoridad sobre los dilemas morales, porque finalmente Él es el que determina, no tú ni yo. Es Él el que determina qué es bueno y qué es malo. Si hay concepto de bien y mal, es porque Él existe. Y si Dios existe y Él es el que define lo que es bueno y es malo, entonces Él es supremo sobre nuestra sociedad, porque Él creó al ser humano y por ende, es obvio, la sociedad. Dios tiene autoridad sobre la ley humana. Sí, Dios tiene autoridad sobre la ley humana, porque si hay ley o leyes, es porque Dios estableció la ley moral en el corazón del ser humano. De manera que este mensaje es también pertinente para nosotros hoy en día. Y hoy más que nunca. Y no solamente en un momento histórico de la humanidad. Este mensaje es más real que hace más de 3.500 años atrás. Dios gobierna todas las cosas, está en medio de la tierra y es el autor y consumador de la salvación. Este mensaje es más real que hace miles y de miles de años atrás, porque hoy sabemos, tú y yo, que nuestro Señor Jesucristo se hizo
hombre y vino a este mundo. Murió en la cruz del Calvario, pagó nuestra condenación con su sangre. Con su muerte pagó nuestros pecados. Venció el pecado y la muerte al resucitar al tercer día. Ascendió a los cielos y se sentó en su trono a gobernar sobre esta tierra. Amados hermanos, la palabra de Dios nos da a conocer que Jesús es el Rey legítimo de la tierra, el Rey genuino de todas las naciones. Por eso, cuando se le apareció a sus discípulos, Mateo capítulo 28, versículo 18, Él les dijo: toda autoridad me ha sido dada, ¿a dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué significa o qué conlleva este mensaje para nosotros, hermanos? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros como pueblo de Dios de todo este pasaje que hemos leído y estudiado? ¿Qué debería de sentir el pueblo de Dios al leer este texto y recordar que el Señor está en medio de la tierra? Claramente, ustedes, la iglesia del Señor, su pueblo, la niña de sus ojos, nos dice un salmo, deberíamos de sentir confianza, deberíamos sentir seguridad. Sus hijos, los que hemos sido adoptados por pura gracia, deberíamos de sentir seguridad. Así como un niño, me costó encontrar una foto que quería presentar para ilustrar esto. Una foto que mi esposa me había tomado cuando Isaac tenía como 2 añitos. Y Isaac me agarró de la mano y íbamos en el bosque, algo desconocido para nosotros ese lugar. Me agarró, se aferró de mi mano. Comenzamos a caminar y entonces mi esposa me tomó una foto de espalda. Él iba tranquilo y seguro conmigo. Así debemos de ir en este mundo, amados hermanos. Seguros. Aferrados al Señor. No hay que tener miedo. La confianza en que Dios hace distinción entre los suyos y los que no son suyos. Es posible que muchas veces a nosotros nos ha parecido que a los impíos les va mejor que a nosotros. Claro que sí. Muchas veces a los impíos les va mejor que a nosotros. Y seamos muy sinceros con nosotros mismos, amados hermanos. No seamos como Adán y Eva, nuestros primeros padres, se estaban echando la culpa entre ellos. Aceptemos humildemente que cuando nos parece que a los impíos les va mejor que a nosotros, es porque nos estamos enfocando solo en el dinero y en el poder que ellos tienen. Pero Dios realmente está a favor de su pueblo. Amén. Dios está a favor de su pueblo. Porque todo lo que está pasando en este momento de nuestras vidas, yo no conozco sus problemas, todo lo que está sucediendo, todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas o lo que nos ha sucedido, está sucediendo para nuestro bien. El pueblo de Dios debería experimentar estabilidad al leer este pasaje. El pueblo de Dios debería de experimentar firmeza en medio de la inseguridad de esta sociedad. Como les decía anteriormente, sé de que estamos viviendo tiempos un poco extraños. No se sabe en qué momento se desata una potencial tercera guerra mundial. No lo sabemos. He escuchado en los comentarios, algunos dicen, me voy rápido para el Perú cuando se comience la guerra aquí. Cuando comience Rusia o cuando comience los demás países de la OTAN contra Rusia, nos vamos inmediatamente para nuestros países, al otro lado del Atlántico. Ahí olvidamos estudios, dicen algunos. Olvidamos quedarnos en Europa.
Ahí olvidamos todo. Casas, pertenencias. Algunos están desesperados por la inflación. Algunos dicen que es una de las más altas en la historia de Europa. Y todo esto no se compara con las situaciones personales que cada uno de ustedes están viviendo. Solamente usted y el Señor lo saben. Entonces deberíamos recordar que nuestro Dios está en medio de la tierra. Recuérdalo y pídele al Señor en oración que Él te lo haga presente cada vez que te sientas inseguro, cada vez que te sientas inestable, amados hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha sido ni será nunca jamás desterrado por nadie. Dios está en medio de la tierra y nadie puede callarlo. Es Dios el que establece, amados hermanos, las cosas. Le guste o no le guste a esta sociedad. Amados hermanos, para concluir, también es importante que nosotros tengamos presente quién es el Señor. Y es el gran yo soy. Entender su mensaje, entender su evangelio también debería de darnos fuerzas y valentía para enfrentar un mundo que pretende hacer de Dios algo insignificante. El mensaje del evangelio no es un mensaje obsoleto. La palabra del Señor nos dice que es poder de Dios. El evangelio no es algo que está bien para ti y para mí, como que si fuese algo privado. Está bien que tú lo creas, ese es tu problema. No, la Biblia no me dice eso. No hay que molestar a los demás. No, la Biblia no me enseña eso. El evangelio no es algo que está bien para unos y para otros no. No, el evangelio está bien para todo el mundo, para toda esta humanidad. El evangelio lo necesitamos todos nosotros con urgencia. Y esto debería de darnos valentía para ir y hablar. Así te rechacen, así te desprecien con este mensaje. Y finalmente, y última aplicación que podemos desprender de este pasaje, amados hermanos, es que finalmente hemos visto que el faraón trató de negociar con Dios. ¿Ustedes vieron que él trató de negociar con Moisés? Pueden irse, está bien, los voy a dejar salir. Pero no se vayan lejos. Después les dijo, miren, pueden hacer sus sacrificios, sus ofrendas, sus cultos aquí adentro también. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos tratando de mantener nuestra autoridad ante las demandas del Señor, en vez de someternos humildemente a su señorío? ¿Cuántos de los que estamos aquí están luchando por mantener un poquito de autoridad en su reinito? Decía un pastor Paul David, en su libro acerca del reino de Dios, o que fuimos creados para su reino. Bueno, hermano, yo vengo los días domingo, pero no me pida más. No me pida más. Suficiente con que yo venga los domingos. ¿Qué más usted quiere? Yo no quiero nada más, amado hermano. Es que yo estoy tratando de sostener con mi propia fuerza mis actividades. Yo estoy tratando de sostener con mi propia autoridad y mi propia inteligencia, mi propia cosmovisión de las cosas, mi reinito. ¿Quién va a cuidar de mi reinito? De mis cosas. Querido hermano, con un corazón pastoral, con cariño, porque también yo soy débil. Nosotros no tenemos por qué negociar con Dios. Él es el dueño de todo. ¿Recuerdan el texto? Él es el dueño de todo. La única reacción válida es humillarnos delante del Señor, porque Él está en medio de la tierra. Y termino con este texto. Mateo capítulo 6, versículo 33 al versículo 34, y ustedes lo conocen muy bien. Pero busque primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas.